o continuación y nunca cesación. Ellos se apoyan en Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es su fundamento, ¿no?, para lo que ellos creen, la inmutabilidad de Jesús, ayer, hoy, por los siglos. Juan 14:12, también dicen que las mayores obras de los creyentes, ahí se menciona en Juan 14:12, que también lo toman como parámetro, que dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces ellos se adjudican estas obras, ¿verdad? Entonces se apoyan en esta declaración de Jesús, que las mayores obras serán hechas por los creyentes. Sin embargo, Jesús aquí no se refería a obras mayores en cuanto a poder, sino en cuanto a su alcance, al alcance mismo. Los discípulos serían sus testigos a todo el mundo a través del poder del Espíritu Santo que mora en ellos. Eso es lo que Jesús quiere decir aquí en este pasaje. La expansión del reino, ¿no?, a otros lugares, ¿verdad? ¿Perdón? La expansión del reino a otros lugares. Exactamente, así es. Entonces, más bien se refiere a su alcance, ¿no? No a que son obras mayores que uno puede hacer. Un modelo de trabajo lo ven en Elías y Baal, ahí en Primero de Reyes 18:36, donde dice que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces se apoyan ahí en este pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Primero de Reyes 18. Una segunda pregunta es que ¿hay apóstoles y profetas en la iglesia de hoy? Bueno, ellos dicen que ellos tienen sus bases. Ellos dicen que la era de la iglesia muestra primero una reducción gradual y después un incremento de tiempo de restauración para llevar a la iglesia a su completa madurez, su unidad y poder, y para que ella esté triunfante al regreso del Señor. Una tesis adicional que tienen es que la restauración hará posible la unción del Señor para desatar las verdades bíblicas que habían estado dormidas por siglos, según ellos. Los modelos, pues lo ven ahí en Efesios 4:11, y los ministerios también ahí mencionados como apóstoles y profetas. ¿Sí recuerdan ese pasaje, no?, de Efesios 4:11, que Jesús constituyó? Veámoslo. Efesios 4:11, donde dice: y Él mismo constituyó, es decir, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces ellos pues interpretan este pasaje, ¿no?, de que puede haber apóstoles y profetas hoy en día. También ven en Hechos 3:21 que Cristo es retenido en el cielo hasta la restauración. Entonces el deseo que ellos expresan es que para pertenecer a una iglesia triunfante, dice, porque el poder y autoridad del reino está disponible para los sujetos del reino. Entonces los creyentes deben esperar maravillas, señales, deben esperar manifestaciones de victoria sobre el enemigo y sobre la oposición maligna.
Esto es proclamación y manifestación. Esta es la base de su predicación. Otra pregunta que aparece aquí es: ¿se está llevando a cabo algún tipo de revelación hoy en día? Las bases que tienen es que dicen que Dios continúa hablando a su pueblo hoy en día, ya sea por declaración profética o a través de una palabra de sabiduría o conocimiento, o por otros medios aceptables de revelación, llamados sueños, visiones y ángeles mensajeros, ¿no? Entonces, por eso algunos se paran ahí delante de la congregación y dicen que tienen una nueva revelación y no sé qué tantas cosas. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Levanten la mano quien esté de acuerdo, para que inmediatamente se salga. No, no es cierto. Cada quien puede creer lo que quiera, pero aquí sale reprobado. La autoridad, ellos la interpretación reveladora, la cual cuando es entregada y luego dada a conocer por medio de un portavoz ungido, ¿verdad? Según ellos, va más allá del análisis, crítica y censura. Si la da un hermano, entre comillas, es como si fuera verdad, lo toman como una verdad, ¿no? Aquí el dilema es que cómo evaluar o cómo evalúan o valoran la revelación actual con lo que ya se cerró, ¿verdad? Con lo que ya está revelado aquí en las Escrituras. A la par, es igual que lo ya revelado, de diferente nivel de autoridad, o se le permiten errores, o debe coincidir con la palabra de Dios, y si coincide, ¿por qué es revelación? ¿Verdad? ¿Por qué le llaman nueva revelación? Otra pregunta es que ¿deben los creyentes de hoy disfrutar de la salud y la riqueza? Algunos dicen, bueno, tú eres hijo del rey, entonces no puedes enfermarte. Si te enfermas, pues vamos a orar por ti, te imponemos manos y declaramos salud para ti, para tu cuerpo, ¿no? Y ahí declaran salud para el hermano o la hermana. Un tiempo más adelante, el hermano o la hermana pues no se cura del cáncer, se muere y pues dicen que le faltó fe. Entonces dicen que según las bases que tienen es que Dios siempre ha querido sanar y esto es asegurado si es que recibe la sanidad, está ejercitando la fe. Pero la sanidad puede no siempre ocurrir inmediatamente. Esto es hasta que se hace el pago debido por las culpas, dicen. Y aún más, dicen, los creyentes son redimidos de la maldición de la ley, la cual incluye pobreza y enfermedad. Este es el principio de la semilla de fe operando ahora. La fórmula que ellos tienen, decláralo y reclámalo. ¿Quieres sanidad? Reclama sanidad. ¿Quieres libertad económica? Reclama esa libertad económica. Manda tus diezmos aquí, el Señor te los va a duplicar. Eso es lo que dicen, confiésalo. Decláralo y reclámalo, confiésalo y haz lo tuyo. ¿Quieres esa casa? ¿Deseas esa casa? Reclámala, es tuya. Si lo haces en el nombre de Jesús, entonces será tuyo, será tuya. Si este es tu deseo, dicen. El modelo, bueno, pues ahí el pacto abrámico. El pacto abrámico dice que si eres pobre es que Satanás está teniendo la victoria sobre tu vida. Imagínense nada más. Esta es una promoción, ¿verdad?, para amar más al dinero.
pero se olvidan de lo que dice la Biblia en otros pasajes, ¿no? Los pobres siempre estarán entre vosotros, dice Mateo 26, 9 al 11. Veamos estas porciones de la Biblia que desacreditan todo esto. Mateo 26, 9 al 11. También en el libro de MacArthur dice nunca hemos visto que cuando dan una nueva revelación, aunque vayan en contra de las escrituras y esté diciendo las porciones, jamás se le dice, oye, tú estás diciendo cosas que no, jamás se le ¿cómo se llama? Se le Cuestiona. censura, se le cuestiona. Entonces dice, esto está por encima de las escrituras. Imagínate, nada. Ellos nunca sancionan ni censuran nada. No censura nada, o sea, lo que dice el hermano es verdad, ¿no? Porque eso se lo reveló Dios, ¿no? En ese momento, y lo que dice es verdad, ¿no? Aunque el otro diga una cosa, una sarta de... Y también en el Antiguo Testamento el concepto de prosperidad es distinto, ¿no? Claro. O sea, como ese famoso evangelio de la prosperidad, sí, Dios promete prosperidad, pero siempre es una prosperidad espiritual, esa es una garantía. Así pero es. no una prosperidad económica. Es diferente, ¿no? Sí, exactamente. Vemos los personajes del Antiguo Testamento, pues tenían ganados, tenían propiedades y todo eso, ¿no? Dios los bendecía también materialmente, ¿no? Pero ellos se agarran precisamente de eso, interpretan mal las Escrituras, ¿verdad? De que ese es el antiguo pacto, estamos ahora viviendo bajo el nuevo pacto, las cosas son diferentes, ¿verdad? Esas bendiciones que ahora recibimos son espirituales, no son materiales, son bendiciones espirituales las que debemos de esperar del Señor, ¿no? Siempre y cuando nosotros seamos obviamente fieles, ¿no? Y pues también, en algunos casos el Señor dentro de su soberanía, pues permite que alguien tenga más que otro, ¿no? Pero pues eso solamente Dios lo sabe, ¿para qué, no? Algunos se aprovechan más y creen que esa riqueza que tienen o ese éxito que tienen en su trabajo es por ellos mismos, se olvidan de que Dios es soberano y que dentro de su providencia Él permite esas situaciones, ¿no? Exactamente, que Él es el dueño de todo. Entonces se adjudican ese éxito que tienen muchas veces para ellos mismos y se olvidan que detrás de todo esto está la soberanía del Señor. Dios lo permite con algún propósito, ¿no? Entonces cuando fallamos, cuando nos queremos adjudicar todo lo bueno que hacemos, nos lo queremos adjudicar a nosotros mismos y no reconocemos que Dios está detrás de todo ello, ¿no? Entonces vean ahí en Mateo 26, 9 al 11. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Así es, entonces vean que esto es contrario a lo que esta doctrina de carismática o pentecostal enseña, ¿no? Entonces los pobres, dice ahí Jesús, estarán siempre con nosotros. Y tienen algunas otras citas ahí, Deuteronomio 15, 11, 7, 24 al 14 al 15, Proverbios. Entonces vemos que las revelaciones, o las relaciones, mejor dicho, que se muestran en la Biblia de cómo tratar al pobre y cómo se debe compartir con el necesitado, la viuda, el huérfano, y cómo no debemos mandar al hermano a que se caliente y coma por su propio medio, ¿verdad? No hace exclusión, sino que les da provisión. Una respuesta preliminar
es que el abuso inherente de las pruebas exegéticas y dispensacionales en muchos de los textos de prueba es obvia después de solo pensar un poco en el estudio del contexto, ¿verdad? Entonces, su enseñanza obviamente es sacada de contexto, pero si se estudia con detenimiento, con cuidado todo el contexto, pues vemos que están mal, ¿no? Las escrituras siempre están siendo mal aplicadas, si es que no severamente mal interpretadas. La aplicación total de los pasajes del Antiguo Testamento al creyente de hoy en día es común y la hacen sin pensar, ¿verdad?, en Israel como el recipiente de las promesas dentro de la tierra prometida y bajo la ley mosaica. Entonces, como decíamos, hoy estamos bajo un nuevo pacto. Entonces vemos ahí, siguiendo sus notas, inciso 2, el periodo apostólico y sus prácticas no son tomados en cuenta convencionalmente. El periodo de fundación de la iglesia, el nuevo cuerpo que se menciona en Efesios 2:20, ¿verdad?, las señales del verdadero apóstol en 2 Corintios 12:12, la conexión de los apóstoles con señales y maravillas. Ahí tienen varias citas como Romanos 15, 18 y 19, Hechos 2:43, 4:29 al 30, etcétera, ¿no? Tampoco toman en cuenta la confirmación de la generación previa, Hebreos 2, 3, 4. Vamos a ver algunas citas de estas. Veamos 2 Corintios 12, 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. También la conexión de los apóstoles con señales y maravillas, ahí en Romanos 15, 18 y 19. En Hechos 2:43, también ahí se ve algo de esto. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Entonces vean que eran señales y maravillas hechas por los apóstoles, pero esto tenía un propósito, estas señales y maravillas que hacían los apóstoles. ¿Cuáles eran los propósitos de esto? ¿Recuerdan? Confirmar el mensaje y al mensajero. Exactamente, confirmar el mensaje y también al mensajero, ¿no? Eran credenciales. Todavía no estaba la palabra escrita. Todavía, exactamente, no estaba cerrado el canon. Entonces todavía se necesitaba que hubiera estas señales y prodigios para que vieran que el mensaje era auténtico, así como el mensajero, ¿no? También vemos que el último apóstol, siendo Pablo, sin que se añadiera otro, ahí en 1 Corintios 15, 8, o sea, son cosas que no toman en cuenta, lo sacan todo eso de su contexto. Entonces vemos aquí el patrón. Hechos muestra una continuidad de milagros, pero no se le da atención a las señales y maravillas después del encarcelamiento de Pablo en Roma. Así todas las epístolas escritas después de esta muestran un silencio total en cuanto a los milagros. La proposición del silencio, lo que se hizo en el pasado, ya no se puede hacer. Veamos, por ejemplo, en Filipenses 2:27.
Aquí vemos a Epafrodito, dice más, el 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, se escribe Pablo, ¿no? Y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente, dice, se angustió porque habíais oído que había enfermado. Entonces imagínense, él se está angustiando porque sus hermanos están pensando que él estaba enfermo, ¿no? Dice, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Primera de Timoteo, entonces vemos aquí a Epafrodito enfermo, en 1 Timoteo 5:23. Son pasajes que ustedes ya conocen, nada más estamos repasando. 5:23, ahí a Timoteo, que le dice, Pablo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Vemos a Timoteo también enfermo en 2 Timoteo 4:10. Dice en el 9, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Títico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Cuál estamos leyendo? 4:10 al 12. Pues ya lo leímos, ¿no? Y el versículo 20, que dice, Erasto se quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto, enfermo, dice. Entonces vean aquí, en estos pasajes, cuáles eran las opciones de Pablo: orar por ellos para sanidad, o qué, por qué no quiso, no pudo, o qué pasó. Entonces vemos que a estos hombres les faltó fe, al apóstol le faltó fe para no orar por ellos, por sanidad. Entonces vemos aquí una fórmula: silencio más falla más presencia previa igual a desvanecimiento apostólico. Es decir, no es que Dios no puede intervenir sobrenaturalmente en los asuntos de este mundo o en la vida de cada uno, sino que más bien si es que Él puede trabajar a través de individuos especiales, como se registra ahí en Hechos. La suposición al tiempo del encarcelamiento de Pablo, su apostolado no era cuestionado, así que ya no era necesaria esas señales y milagros y prodigios. La evaluación, bueno, pues el Espíritu sigue haciendo su trabajo con la palabra de Dios en los creyentes y los no creyentes, sin necesidad de un encuentro de poder explícito. Otra descripción, ahí en el inciso C, vemos aquí 10 elementos esenciales del movimiento carismático. Número 1, experimentando a Jesús. Un encuentro personal con Cristo, luego el bautismo del Espíritu, una más grande reverencia a Jesús y una más grande sumisión a su voluntad. En cuanto a poder, para una vida piadosa, testificando y obedeciendo la palabra de Dios, todos los ministerios para los que el Espíritu da el poder se manifiestan como influencias sobrenaturales. En cuanto a la adoración, alabanza desde lo más profundo del ser, pero ahora con una dimensión mayor. La verdadera adoración lo lleva a uno a la presencia de Dios. En cuanto a la oración, un deseo mayor de involucrarse en una oración con resultados
orando en el Espíritu, demanda una respuesta mayor de Dios. Dones, señales, todos los dones del Espíritu son para la iglesia de hoy. Los dones más espectaculares. Hablamos en lenguas, sanamos, profetizamos. Nueva revelación. Cualquiera que haya sido bautizado en el Espíritu puede oír la voz de Dios. Alguien que conozca a Dios íntimamente debe esperar escuchar a Dios personalmente. La palabra, la gente, la palabra son auténticos proveedores del Evangelio. Para alguien que conoce verdades más profundas, el Espíritu se le revela directamente. Número 8 dice que en cuanto a la actividad demoníaca, los bautizados con el Espíritu están completamente conscientes de los poderes satánicos. El bautismo del Espíritu lo lleva a uno a una nueva dimensión de realidades espirituales, a luchar en los diferentes niveles. En cuanto al Apocalipsis, dicen que una esperanza creciente del regreso del Señor. La mayor parte de los carismáticos sienten que la historia se dirige hacia su clímax. En cuanto a evangelismo, la nueva habilidad y celo de compartir el Evangelio con los incrédulos para que alguien tenga muchos convertidos, ese tiene que estar bautizado en el Espíritu. Entonces, si tú no estás bautizado en el Espíritu, no puedes predicar el Evangelio y no vas a tener resultados. Veamos aquí un listado de preguntas teológicas. La revelación especial debe declarar específicamente que las maravillas, señales, se detendrían definitivamente. Esto da lugar a otras preguntas pertinentes. ¿Fueron siempre exitosos los milagros en persuadir a la gente para dirigir su atención a las palabras del mensajero o para establecerlo indudablemente como un ungido y divino mensajero? Vemos ahí Lucas 16:31, Mateo 11:20, 15:24, Marcos 6:52, Salmo 106. Ya ni las leemos estas porque. Otra pregunta que se deriva de esto dice, ¿puede uno afirmar la suficiencia de las Escrituras para la vida y el ministerio de la iglesia y del creyente en lo individual y al mismo tiempo afirmar que se está llevando a cabo revelación? Pues definitivamente que no. El decir que hay nueva revelación es un ataque directo a la suficiencia de las Escrituras. Pues claro que sí, ¿verdad? Así es. Se ponen por encima de la palabra de Dios, ¿no? ¿No acaso el hecho de que haya milagros o actividad revocatoria, por ejemplo, dones de señales, ponen en duda la suficiencia y la autoridad del canon que ya está sellado? Pues sí, ¿verdad? De hecho, no están los obradores de milagros declarando en realidad que su mensaje está siendo autentificado y aprobado por Dios, aun cuando ellos insisten en que el poder del Espíritu Santo nunca ha cesado. Entonces, si el Espíritu declara verdad, ¿por qué hay necesidad de que Dios lo autentifique o lo apruebe? Número 2, ¿tiene la historia un significado que lo corrobore? Tenemos aquí una nota que dice que esto puede trabajar en dos maneras: ausencia entonces y por lo tanto cesacionismo, pero presencia ahora y por lo tanto restaurado y no cesacionismo. Otras preguntas de significado histórico surgen. Podemos identificar 3 épocas específicas en las que Dios ha llevado a cabo milagros por medio del hombre en la Biblia. Eso ya lo hemos visto en Éxodo por Aarón y Moisés, en Jueces y Reyes, Josué, Gedeón, Sansón, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, y la época apostólica, los 70 y los apóstoles. ¿Son estos 3 periodos de la historia de ningún valor para llegar a una conclusión
o los cesacionistas exageran al darles demasiado valor. Los otros eventos aislados o esporádicos, cuando Dios ha intervenido en los asuntos del mundo, pueden ser tomados como modelo para decir que Dios está actuando como lo hacía en aquellos tiempos. Pues definitivamente eso está totalmente fuera de contexto, ¿no? Que no vale la pena. Ustedes ya lo están viendo, ustedes lo están leyendo, lo están analizando ahí en su lectura, para que pues se formen también ustedes una enseñanza, no un criterio, sino realmente lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Lo analicen. ¿O alguna pregunta o alguna opinión que tengan al respecto de lo que están leyendo? El autor tiene ahí medio inclinación carismática, ¿no? Grudem en algunas cuestiones, y por ejemplo en los dones, él dice que el don de profecía todavía está vigente, también dice que podemos, ¿cómo le llaman? A Satanás. ¿Cómo? Liberar, ¿no? De los demonios. Sí, exactamente. Que el creyente puede, se me fue la palabra. Reprender. Que el creyente tiene el poder para reprender demonios, ¿no? Son pequeños detalles que no estamos muy de acuerdo con él, pero en general toda su teología está bien, ¿no? A excepción de esos detalles. Sí, tiene ahí ellos también dicen sus resbalones. Sí, porque también dicen que se ha dicho que la profecía es exponer la palabra. La palabra, dicen, no, ni es eso ni es el otro, sino que es que algo que te viene de repente y decirlo, entonces ya cambia desde el concepto, entonces ya por ahí ya entraba más cosas. Claro. Sí, ahí como se nota un poco. Uh-huh. Inclinación. Inclinación, sí, en esas cuestiones, sí. Sí, por ejemplo, si analizamos un poco el pasaje ese de Hechos, vayamos ahí a Hechos 2, del 16 al 21. Ahí en el sermón de Pedro, ¿no? Dice ahí en el versículo 14, desde el 14 vamos a leer hasta el 21. Si alguien lo puede leer, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Uh-huh. Entonces aquí notamos lo que ocurrió aquí en este día de Pentecostés, pues no fue un extravío alcohólico, ¿no? Más bien, como Pedro lo demuestra, ahora pues estaba relacionado con lo dicho por el profeta Joel, ahí en Joel 2:28 al 32, veamos qué dice Joel 2:28 al 32.
2:28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquellos que ven antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Entonces vean ahí, se menciona algo de los postreros días. Estos postreros días, esta frase es una expresión común ahí en el Antiguo Testamento. Se menciona en Isaías 2:2, por ejemplo, en Jeremías 23:20. Vean Isaías 2:2, Jeremías 23:20. ¿Qué dice ahí Isaías 2:2? Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En Jeremías 23:20 también se menciona. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. También más adelante, capítulo 49, versículo 39. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Y Ezequiel 38, 16. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ahí dice al cabo de los días, pero también en Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahí se menciona como fin de los días. Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Entonces esta frase de los posteriores días o los días posteriores, etcétera, como se ve en esos pasajes, es una expresión común, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que denota el tiempo en que el Mesías vendría a establecer su reino. La realidad de que habría dos venidas del Mesías separadas por un largo periodo de intermedio, pues no se entendía con claridad ahí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, las dos venidas se pueden deducir de los dos propósitos para la venida del Mesías establecidos en el Antiguo Testamento. Por una parte, el Antiguo Testamento enseña que el Mesías vendría como el siervo sufriente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para morir por los pecados del mundo. Ahí Isaías 53 lo dice, ¿no? Todo el capítulo se trata precisamente de esto. Por otra parte, también enseña que el Mesías vendría en gloria para establecer su reino.
Entonces ahí están las dos venidas en Isaías 9:6. La primera en Isaías 53, como el siervo sufriente, y aquí el Mesías vendría en gloria para establecer su reino, Isaías 9:6. Entonces la primera venida de Cristo marcó el comienzo de los postreros días, precisamente. En 1 Juan 2:18, ahí en el Nuevo Testamento se declara, ahí por Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice. Pedro, ahí en 1 Pedro 1:20, ahí Pedro escribe que Cristo se ha manifestado, ¿cuándo? En los postreros días, dice, en los postreros tiempos, dice, por amor de vosotros. 1 Pedro 1:20. El escritor de Hebreos también nos dice que Dios, ahí en Hebreos 1:2, dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Y en la consumación de los siglos, es decir, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio, ahí en Hebreos 9:26. Entonces, estos postreros días, entonces vemos que han durado casi 2000 años durante ese tiempo. Entonces Dios ha llamado benevolentemente a los gentiles a la salvación y ha castigado a Israel por su incredulidad, por su idolatría principalmente, ¿verdad? Entonces el total cumplimiento de la profecía de Joel aún aguarda la llegada del reino milenial. En el día de Pentecostés y en realidad en toda la era de la Iglesia, Dios ha dado tanto avance como una muestra del poder que el Espíritu liberará en el reino. Los creyentes en la época actual tenemos simplemente un anticipo de la vida en el reino, de la vida que tendremos en el reino milenial. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, puesto que todos los que entren al reino serán redimidos. Vean ahí Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sigue leyendo hasta el 25. Bueno, bueno, por ahí se describe todo esto, ¿no? A ver, veamos. Mateo 24. ¿Leíste hasta dónde? Mateo 24:29 hasta el 25:46. Vamos a leerlo hasta el 25:46. Si quieres vamos a leerlo así en viborita para que veamos todo el contexto, ¿no? Hasta el 25:46. Empezando por dónde, 24, ¿qué? 24, ¿qué leíste? 29. El 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola.
Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pues como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, Y comenzaré a golpear a sus consiervos. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Perdón. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. que tardándose el esposo, la desearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron, diciendo, para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fueron. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el rugir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarlos unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondido el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos el castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces vean aquí que en el reino, ¿verdad? Todos serán redimidos para evidencia que solo personas, todo esto es evidencia de que solamente personas redimidas entrarán al milenio. Durante la era de la iglesia, Dios derrama su espíritu sobre los creyentes, según Tito 3, 5 y 6. En el reino habrá perfecta paz, según se describe ahí en Isaías 9, 7. Vean Tito 3, 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces aquí vemos que en la era de la iglesia Él derrama su espíritu sobre los creyentes y en el reino habrá perfecta paz, dice Isaías 9, 7.
Isaías 9:7, donde dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí en Isaías 9:7. Perfecta paz la paz no tendrá límite. Sobre el Perfecto. trono de David y su reino. Entonces vean también que la paz gobierna ahora en el corazón de los creyentes. En el reino Cristo gobernará, según Lucas 1:33. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:33. Cristo reina entonces ahora en los corazones de quienes conforman su pueblo. En el reino, Cristo juzgará a todos los hombres, según Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, 2 de Timoteo 4:1 dice ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces vean que Cristo ahora reina en los corazones de quienes formamos su pueblo, y en el reino vemos que Cristo juzgará a todos los hombres. Ahora Cristo juzga a su pueblo por medio del ministerio convincente del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el que convence en la vida de cada uno de los creyentes. Y lo que finalmente llegará a su plenitud en el reino comienza a verse ahí en Pentecostés. No obstante, es indudable que todos los componentes de la profecía de Joel están prefigurados en la era de la iglesia. No es hasta que el Espíritu se derrame sobre toda carne en que el reino, afirma Pedro, que vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es entonces en el reino, declara Dios, que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces no es en este tiempo, es solo en aquellos días, es en el reino milenial. Es en el reino milenial que tan extensa profecía entonces será llevada a cabo, es decir, esa profecía entonces será completada. Pero hasta entonces, ¿no? Sin embargo, hoy en día sigue siendo un misterio la naturaleza de la profecía, los sueños y las visiones que ocurrirán en aquellos días. La profecía se ejerció en la iglesia primitiva, como vemos en Hechos 21, ahí versículos 8 al 11, y continúa en un sentido no revelador. Es decir, la profecía continúa, pero no en un sentido revelador a lo largo de toda esta época. Entonces, todos los prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra se dan en Pentecostés. No hubo sangre, no hubo fuego ni vapor de humo. El sol no se convirtió en tinieblas, ni la luna en sangre. Esos acontecimientos están más bien asociados con la llegada del día del Señor grande y manifiesto. El día del Señor aquí puede referirse a cualquier momento en que Dios actúa en juicio.
Sin embargo, en este pasaje, el día del final del Señor, asociado con la segunda venida de Cristo, está a la vista. Vean 1 Tesalonicenses 5:2 y 2 Tesalonicenses 2:2. Primera Tesalonicenses 5:2. Que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Y en 2 Tesalonicenses 2:2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces vean, así lo demuestran los detalles de la profecía de Joel, las señales en la tierra y el cielo que el profeta menciona, se relacionan con otras partes de la Biblia, con los acontecimientos que rodean la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis asocia sangre con ese tiempo. Veamos aquí Apocalipsis 6:8. Dice ahí en Apocalipsis: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice ahí en Apocalipsis 6:8, también en el capítulo 8, versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8 dice: y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, dice, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces vean aquí, este libro de Apocalipsis asocia la sangre con ese tiempo de la segunda venida. Apocalipsis también menciona el fuego con relación al tiempo que rodea la segunda venida de Cristo. Ahí en el versículo 5 del capítulo 8 dice: y el ángel tomó incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces vean también que por último Apocalipsis también menciona humo en esa época. Ahí en Apocalipsis 9, 2 y 3 dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y hay otras citas también de Apocalipsis, por ejemplo Apocalipsis 18:9 y 18:18. Entonces vemos que Apocalipsis asocia sangre, fuego y humo con la segunda venida del Señor. Y algunos de esos cataclismos cósmicos habían sido prefigurados por los hechos que rodean la muerte de Cristo en la cruz, según vemos en Lucas 23. Lucas 23, 44. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice el 45: y el sol se oscureció,
y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, ven algunos de esos acontecimientos también son prefigurados aquí en la muerte de Cristo. Después de oír a Pedro, ahí en su discurso, citar la aterradora descripción del día del Señor, fue natural ahí que la multitud quisiera saber cómo no quedar atrapados, ¿no?, en ese tiempo de terror, de devastación. Entonces allí es cuando Pedro entrega el clímax de su cita de Joel. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermanos, esto significa que hay salvación para que quienes se vuelvan al Señor. En la parte principal de su sermón, Pedro aquí describe exactamente a sus oyentes quién es ese Salvador y qué se requiere para la salvación. Entonces, es una breve explicación de lo que sucedió ahí en Hechos 2, del 16 al 21, donde se menciona esta profecía de Joel. ¿Alguna pregunta, opinión que tengan al respecto? Acerca de los dones parciales, ¿siguen vigentes todos los dones o algunos sí y otros no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué? Pues lo acabamos de ver con Pablo y Timoteo, ¿no? Bueno, los dones de sanidad, pero por ejemplo el hablar en lenguas que practican los carismáticos. No, ya se saben todos los. Ya es un que se sabe. Ya no hace falta, ¿no? Es más. Está revelado. Lo que el Señor quería que supiéramos está aquí. Entonces, es nuevamente lo que decíamos, quitarle la autoridad a la palabra, que alguien pare a decir alguna revelación, ¿no? Pues, no es así. ¿Tú qué dices, hermano? Pues eran del tipo fundacional. De hecho es interesante que la mayoría de la profecía, conocimiento y lengua se asocian también con el oficio de apóstol. Y si tomamos en cuenta que el último apóstol, que fue el apóstol Juan, murió por ahí antes del 100 antes de Cristo, y no hubo un sucesor ni hubo manifestaciones ya de este tipo, entonces podemos concluir que fueron del tipo fundacional. Ya le toqué la copia a Tomás. Entonces, yo creo también que estos dones fueron del tipo fundacional, y ya una vez que la iglesia fue reconocido, ya no hubo, reconocido en el sentido de ya no hubo una necesidad de darle un respaldo, porque ya estaba de cierta manera establecida en la tierra. Sí, ese libro de Tomás es muy bien explicado, ¿no? Todo lo de los dones. Si no lo han leído, se los recomiendo que lo lean, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 13. Vamos a ver nada más este pasaje y ya los dejo ir. Yo tengo un compromiso y entonces ya me tengo que ir también. Entonces vamos a ver este pasaje de 1 Corintios 13, 9 y 10.
si no había intérprete, pues que no hablaran. Pero yo nunca he conocido, según un intérprete. Hoy en día, o sea, hay muchos que según hablan de lenguas, ¿no? Pero pues intérprete no existe. Entonces, según, suponiendo, ejemplo, ¿no? Que hablaran en lenguas, entonces no deberían de serlo, puesto que no hay intérprete. Exactamente. Están locos. Claro. Veamos qué nos dice aquí Pablo, ¿no? En este capítulo 13, 9 y 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, él está desde el 8, dice que el amor nunca deja de ser. Dice, pero las profecías, dice, se acabarán, ¿no? Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Dice el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, dice ahí, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces aquí, según esto, las lenguas cesaron poco después de que Pablo escribiera esta carta, pero los dones de profecía y de ciencia, pues según esto aún no han acabado, ¿no? Aún no han acabado porque dice, lo perfecto todavía no ha llegado. Aquí la clave es qué es lo perfecto. Dice, lo perfecto todavía no ha llegado, al igual que las lenguas y todos los demás dones. Esos dones son temporales, pero son menos temporales que las lenguas. El único propósito del don de lenguas, pues lo vemos en el hecho de que, a diferencia de la ciencia y la profecía, pues no existió ni antes ni después de la era apostólica. En lo que concierne a la consideración sobre el amor, Pablo aquí considera que las lenguas ya habían cesado, porque ese don no aparece mencionado después del versículo 8. Entonces, lo que Pablo hace resaltar aquí en los versículos 9 y 10 es la parcialidad de la ciencia y la profecía. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, dice. Entonces esos dones son representativos de todos los demás dones porque acabarán. Dice, acabarán ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto. Porque en ese tiempo los dones ya no tendrán razón de existir. Por medio de la palabra de Dios y de la iluminación del Espíritu Santo, entonces podemos tener el conocimiento verdadero del misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero aún nuestro verdadero conocimiento es todavía imperfecto. Es imperfecto porque solo en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, como dice el mismo Pablo ahí en Colosenses 2, versículo 2 y 3. 3:2, ¿no? ¿No es 2:2? A ver, vean. Colosenses 2. ¿Ya lo tienen ahí? Colosenses 2:2. ¿Decías que era 3:2? Sí, ¿no? Está escondida en Cristo. Dice, 3:3. ¿perdón? Sería 3:3, ¿no? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no es eso? No, es que dice aquí en el 2:3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice el versículo 2, bueno, desde el 1, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre
y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces vemos que por medio de la palabra de Dios y de la iluminación del Espíritu Santo podemos tener conocimiento verdadero del misterio de Dios el Padre y de Cristo, pero aún nuestro verdadero conocimiento es todavía imperfecto, porque solo en Él están escondidos, como dice aquí Pablo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces dice, cuando venga lo perfecto, dice, no tendremos más necesidad de conocimiento o sabiduría o de predicación o enseñanza de profecía o interpretación. Dice, ni siquiera tendremos entonces necesidad de la Biblia. Ya no necesitaremos la palabra escrita porque estaremos para siempre en la presencia y en el completo conocimiento de la palabra viva. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Ahí está la clave. ¿Qué es lo perfecto para ustedes? ¿Ven? El reino, su gobierno. Dice ahí que algunos dicen que lo perfecto son las escrituras terminadas, ¿no? El canon de las escrituras. Dice, cuando venga lo perfecto, las lenguas acabarán. Pero si lo perfecto se refiere a la terminación de la escritura, entonces la profecía y la ciencia se habrían acabado ya. Y todos los creyentes entonces nos habríamos quedado sin el beneficio de dos de los dones más importantes para proclamar, para interpretar y entender las Escrituras. Entonces el don de profecía solo se usaba en parte para revelación. En la mayoría de los casos se usaba para proclamar e interpretar lo que ya había sido revelado. Entonces la iglesia se encontraría en grandes apuros si los dones de ciencia y profecía se hubieran acabado con la terminación del Nuevo Testamento. Sabemos además que la profecía estará activa en la era del reino. El Señor dice que en aquel tiempo, dice, en los postreros días, que es desde su primera venida hasta su regreso, como ya lo vimos, que son esos postreros días, dice ahí nuevamente en Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, antes del reino, durante la tribulación, Dios levantará ahí dos grandes testigos proféticos, los cuales profetizarán por 1270 días, vestidos de silicio. Vean ahí en Apocalipsis 11:3. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 11:3? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Entonces vean ahí que durante la tribulación estos dos se levantarán, estos dos testigos van a profetizar por 1270 días vestidos de silicio. Entonces, volviendo a mencionar ahí la cita de Joel, esta cita de Joel es un ejemplo de la ley de la doble referencia, por lo que una profecía bíblica tiene un cumplimiento parcial en un tiempo y un cumplimiento completo en un tiempo posterior. Entonces el Espíritu de Dios fue derramado en Pentecostés, pero no literalmente sobre toda carne. El cumplimiento final de la profecía tendrá lugar al final de la época de la tribulación. Y antes del glorioso regreso de Cristo, habrá prodigios en el cielo y señales en la tierra, como ya leímos en Mateo 24, 29 y 30. Entonces el Señor Jesucristo aparecerá entonces en la tierra, ¿para qué?
para abatir a sus enemigos y entonces establecer su reino. Al comienzo de su reino de 1000 años, entonces el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, sobre gentiles y judíos, y esta condición prevalecerá y predominará durante el milenio. Se darán diversas manifestaciones del Espíritu sin distinción de sexo, edad ni posición social. Y entonces habrá visiones y sueños, lo que sugiere la recepción del conocimiento y la profecía, lo que sugiere comunicación a otros. De esa manera, pues se manifestarán los dones de revelación y de comunicación. Todo esto ocurrirá en lo que precisamente Joel describió como los últimos días, ahí en el versículo 17 de la profecía de Joel. Y esto naturalmente se refiere a los últimos días de Israel y no de la iglesia. Otra razón más para que lo perfecto no pueda referirse a la terminación de la Escritura, pues lo encontramos en la declaración de Pablo, de que dice ahí en 1 Corintios 13:12 que leímos, dice: entonces veremos cara a cara, le veremos cara a cara. Las Escrituras nos proporcionan entonces un cuadro aquí maravilloso y confiable de Dios, pero no nos permiten verlo cara a cara. Pedro habla de muchos creyentes que incluso en su propio tiempo dice: le amáis sin haberle visto, refiriéndose a Cristo, ¿no? Allí en 1 Pedro 1:8 dice: a quien le amáis sin haberle visto, refiriéndose a Cristo. Entonces la Biblia no nos da una visión cara a cara de Dios. Ningún cristiano, antes o después de la terminación de las Escrituras, ha conocido al Señor en su sentido pleno. Entonces, como dice Pablo, amamos a alguien a quien no hemos visto. Entonces, la única posibilidad para lo perfecto es el estado celestial. Es el estado celestial y eterno de los creyentes. Entonces, lo perfecto es el estado eterno. Es el estado eterno. Pablo no nos está aquí diciendo que los dones espirituales son solo para un tiempo, pero que el amor durará toda la eternidad, para toda la eternidad. La enseñanza es bien clara, no es nada oscuro. Entonces el estado eterno va bien con la forma neutra de lo perfecto y permite entonces también la continuación de la ciencia y la profecía. Entonces, efectivamente, durante toda esta era de la iglesia, durante la tribulación y obviamente durante el reino. Entonces, encaja en el contexto del énfasis de Pablo en la permanencia del amor. También va bien con su mención de que entonces veremos cara a cara, lo cual sucederá con nuestra glorificación, ¿verdad? Cuando seremos iluminados por la gloria de Dios mismo, como dice ahí en Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pues ahí está, entonces solamente en el cielo conoceremos como fui conocido, como dice ahí en 1 Corintios 13:12. Solo en el cielo conoceremos como fui conocido, esa expresión que dice Pablo ahí en 1 Corintios 13:12. Entonces, lo perfecto es el estado eterno. Y el estado eterno comienza ¿cuándo? Para los creyentes del Antiguo Testamento, en la primera resurrección. Es decir, cuando resucitarán para estar con Él
es decir, con el Señor para siempre, según Daniel 12:2. Ahí en Daniel 12:2 leemos que dice en el 1, en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y dice versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué gran pasaje, ¿no?, de Daniel. Entonces, para los creyentes del Antiguo Testamento, el estado eterno comienza en la primera resurrección, cuando resucitarán para estar con Él para siempre. El estado eterno comienza para los cristianos, comienza ya sea en el momento de la muerte, o cuando van a estar con el Señor, o en el arrebatamiento, cuando el Señor toma a los suyos para que estén con Él. Allí empieza el estado eterno para los cristianos y para los santos de la tribulación, porque va a haber quien se convierte en la tribulación, los santos de la tribulación y del reino. El estado eterno tendrá lugar en la muerte o en la glorificación. Entonces eso es lo que dice Pablo aquí en este pasaje acerca de estos dones. Acerca de los dones, porque son parciales, ¿no? Porque a veces en la iglesia te dice que tienes que buscar tu don, ¿no? Sí. Se refieren más como a la enseñanza, al servicio. Sí, efectivamente. El don de presidir, el don de los que se mencionan ahí en Romanos, ¿no? Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro, creo que también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con eso pues terminamos ya esta segunda unidad de neumatología. ¿Cómo ven? Vamos rápido, ¿verdad? Pero ¿a poco no es preciosa esta doctrina del Espíritu Santo? Porque nos aclara muchas cosas, ¿no? De cómo actúa, cómo funciona Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿no? La importancia que tiene el Espíritu Santo para nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, nuestro ¿cómo se llama?, conocimiento de la palabra de Dios, que nos ilumina, ¿verdad?, para entender. También nos da la capacidad para poder obedecer a Dios, nos guía, etcétera. Y ahora que se han celebrado los 500 años de la Reforma, pues Dios a través de su Espíritu pues iluminó a algunos personajes de esta reforma, ¿no? Uh-huh. Entonces sí fueron diferentes personajes, pero el Señor fue el que... Sí, finalmente todo... La sabiduría o Finalmente todo lo que tenemos viene de Dios. Y ahora nosotros como cristianos, la capacidad que Él nos da para servirle, pues viene del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros mismos. Obra a través también de su palabra, ¿no? Del conocimiento de su palabra. Entonces tenemos que
¿cómo se llama? Tomar en cuenta la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No podemos tomar nada más la palabra de Dios porque entonces nuestro conocimiento es simplemente intelectual, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo también para que la palabra de Dios actúe en nosotros. Por eso está tan íntimamente relacionado con la recreación. Exactamente. Así es. Entonces una persona que no es cristiana, pues obviamente no tiene ese poder para entender la palabra de Dios como debe de ser, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que van a estudiar. Precisamente tiene que dar una explicación de lo que significa la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿O qué se debe de entender por iluminación del Espíritu Santo? Recuerdan las implicaciones ahí de Gálatas 3, 24 al 4, 7. Ahí tienen que explicar la razón por la que los santos del Antiguo Testamento pues no calificaron para ser habitados por el Espíritu, según este pasaje, ¿no? Según esta porción de las Escrituras que estudiamos. Gálatas 3:24 al 4:7. También tienen que ver cuál es la diferencia entre el método de salvación usado en el Antiguo Testamento con el usado en el Nuevo Testamento. Y precisamente dar también cuál es el resultado en el creyente del Nuevo Testamento que se deriva de esa diferencia, precisamente de este punto anterior. Y finalmente, pues, explicar cuáles son los dos usos que vimos para describir la llenura del Espíritu Santo. Bueno, pues vámonos. Entonces, nos vemos mañana, primero Dios. ¿Quién va a orar? Ahora, pues que ore una de las señoritas. ¿Puedes orar, por favor? Señor y Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por todo tu amor, tu misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque llenas nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias por el seminario, que es bendición para nosotros.